Señor expresidente, nadie que hubiera visto el final de la campaña del presidente Santos y la posesión y su posesión presidencial hubiera podido pensar que la relación entre ustedes dos se hubiera deteriorado tanto en el transcurso de los últimos años. ¿Realmente qué fue lo que pasó? Doctor Álvaro, le cuento. El año pasado hubo más secuestros que en el 2010. Hay un crecimiento de la drogadicción enorme en el país. Hace semana y media le preguntaba yo a los padres de familia de Ciudad Bolívar, que me manifestaban esa preocupación, ¿por qué no denuncian? Me dijo, porque la policía está desorientada. Porque un día el gobierno les dice que hay que cerrar las casas de vicio, y al otro día el presidente habla de la legalización de la droga. Y la policía no sabe qué hacer. Si enfrenta a las casas de vicio, se expone a que el narcotráfico asesina al policía. Y los policías dicen que para qué van a correr ese riesgo si el gobierno quiere legalizar. Entonces hay un deterioro de la seguridad. Hombre, desmotivado a las Fuerzas Armadas, este gobierno las desorienta. El papá de aquel muchacho, de uno de los militares muertos, asesinados en el helicóptero derribado por la FARC, me decía entre sollozos que al presidente le importa la vida del dirigente de la política. Dice, si mata a la FARC un dirigente, si hay un magnicidio, vuela en pedazo del proceso de paz, pero no le importa la vida del humilde soldado. Nosotros tenemos que estimar por igual la vida de todos los colombianos, soldado, policía, obrero, industrial, dirigente de la política. Deterioro de la seguridad. Hay dudas, ya vacilaciones en la confianza inversionista que se había construido en Colombia. Al mismo tiempo hay un estado de derrochón. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo que el presidente que tenemos, que cuando ministro era la voz más radical del continente contra el castrochavismo, se haya convertido en la cabeza de un gobierno que legitima la dictadura de Cuba y que convierte al chavismo en el promotor de la paz de Colombia cuando se ha sabido que era el protector del terrorismo que maltrataba a los colombianos. Doctor Álvaro, yo no puedo estar de acuerdo. Ustedes tuvieron la oportunidad al comienzo del gobierno de hablar sobre estas diferencias y en qué momento se rompió la comunicación. Yo no puedo estar de acuerdo, ya se lo contesto, con un gobierno que aceptaba que los criminales eran terroristas y ahora por ley los definió como actores políticos. ¿Cómo así? Son actores políticos los que reclutan niños y ponen carrobombas y derriban helicópteros. Y entonces al ponerlos como actores políticos, los puso en pie de igualdad con los soldados y policías de Colombia. Yo le hice por ahí en noviembre, diciembre de 2010 unos comentarios de estos al presidente de la República y él me dijo que ya había cambiado. ¿Hay algo bueno que le reconozca al gobierno del presidente Santos? Uno tiene que estar preocupado por estas cosas que le mencionan los colombianos, porque miren, en materia de seguridad, yo estuve ayer en el Quindío todavía está bien, pero ¿cómo se va a poner uno a resaltar que está bien el Quindío si en muchas partes del país hay un deterioro incipiente de la seguridad y otros sitios del país están perdidos? El Caquetá perdido, está que perdido el Putumayo, está perdido el Arauca, toda esa región de Anorí, los montes y la montaña de San Lucas, hay de nuevo un control terrorista. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, en petróleo. El gobierno recibe una gran herencia en nuestra parte. Buena porción la ha derrochado en auxilios parlamentarios. Y el año pasado, lo que agregaron de reservas es igual a lo que extrajeron de petróleo. Entonces no hubo aumento neto de reservas. El gobierno no está sembrando cosecha para recuperar la buena herencia que recibió en materia de petróleo. Todo lo que ha caído la acción de Ecopetrol. Cuando en el gobierno nuestro Ecopetrol pasó de valer 8.000 millones de dólares a valer 120.000 millones de dólares. El país pudiera ir mejor de lo que va, estimado doctor Álvaro. Por eso uno tiene que presentar estas preocupaciones. Yo fui crítico del Caguán, pero reconozco que el presidente Pastrana hizo con el Caguán lo que le había dicho a los colombianos. En cambio, el gobierno del presidente Santos ha hecho todo lo contrario de lo que prometió. Eso me lleva a tener esta actitud crítica. ¿Hay algo bueno que resalte en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Cuando uno tiene todas estas preocupaciones por el país, entonces estas preocupaciones lo llevan a decir, hombre, las cosas buenas que por fortuna tiene el país podrían ir mejor. Y uno tiene que señalar, en lugar de ponerse a estar a toda hora haciendo una apología de lo bueno, preocuparse por lo malo.
porque el político tiene que ser como el médico, tiene que advertir a tiempo. ¿Qué lo une hoy con el expresidente Pastrana? A ver, yo fui una voz solitaria durante mucho tiempo contra el Caguán. Lo que reconozco y he reconocido siempre es que el presidente Pastrana hizo lo que prometió, no le hizo trampa al país. Todo lo contrario del gobierno Santos, que ha hecho trampa, porque ejecuta todo lo contrario a lo que prometió. Cuando usted utiliza el término trampa, recientemente en medios de comunicación se conoció una recomendación de su hijo diciendo que al presidente Santos era mejor llamarlo tramposo que traidor. ¿Tiene que ver algo ese término que usted usa con lo que dice su hijo? Pues hombre, hace mucho rato yo vengo escribiendo en Twitter y entiendo que Tomás también y muchos de mis compañeros, el gobierno hace trampa por esto y por esto y por esto. Mire, ¿cómo no va a hacer trampa ese derribamiento del helicóptero? Primera trampa, el gobierno lo oculta. Segunda trampa, induce a los militares a que mientan. Tercera trampa, para el gobierno parece que no significara la vida de 3 militares que allí murieron, un sacerdote que era capellán y un tripulante civil. ¿Qué papel ve jugando hoy al expresidente Samper en la política de Colombia? Doctor Álvaro, yo soy muy malo para ciertas entrevistas y siempre le pido perdón, le ofrezco perdón por anticipado a ustedes, los periodistas, les digo, prepárense, porque hay preguntas que yo utilizo para decir algo que necesito decirle a los compatriotas y hay preguntas que digo, por favor, siguiente pregunta, le voy a decir una cosita, tengo enorme emoción con la propuesta educativa de Oscar Iván Zuluaga. Tengo enorme emoción con nuestra propuesta del salario, porque veo allí un camino de una Colombia fraterna y solidaria, distinta al odio de clases de Venezuela, que primero quebró a las empresas y ahora arruina a los trabajadores. ¿Le sorprendió que el general Naranjo hubiera anunciado su interés de ser vicepresidente del presidente Santos en caso de que él se lo proponga? No me ponga ahora a hablar de tristezas, que tengo guardados los discos del despecho. Sin embargo, en estos días en nuestra campaña vamos a tener un concierto con el rey del despecho. El vicepresidente Angelino Garzón nos dijo hace poco aquí en este programa que lo mejor que le podría pasar a la política colombiana sería que se reconciliaran Santos y Uribe, que él estaría dispuesto a ayudar, pero que no lo hace porque ninguno se lo ha pedido y no quiere ser Santos. A ver, doctor Álvaro, nosotros tenemos una alternativa propositiva a este gobierno. En este gobierno, Colombia ha perdido 10 posiciones en las pruebas internacionales de educación. En nuestro gobierno venía ganando. Por eso que proponemos hoy, adherimos con alborozo la propuesta de Oscar Iván Zuluaga, que los muchachos en lugar de estar 4 o 5 horas en el colegio estén todo el día. Eso les evita riesgo de incurrir en la droga, etcétera. Que combinen estudio con deporte, con lúdica, con cultura, que haya 2 alimentos diarios. Eso conecta la educación con el empleo, genera una gran posibilidad en la agricultura. Nuestro gobierno logró que 400.000 muchachos de los grados 9, 10 y 11 tuvieran capacitación del SENA. Hoy proponemos que los 800.000 de grado 11 en Colombia tengan capacitación del SENA. Nuestro gobierno logró que pasáramos de tener 900.000 estudiantes universitarios o en tecnologías a 1.700.000. Hoy proponemos, y propone Oscar Iván Zuluaga, hombre, universidad, tecnología para todos, y para los pobres gratuita, y que se aproveche el internet, porque esto puede ser presencial o virtual. Ese fondo que nosotros creamos en el SENA, ese fondo Emprender para combatir el desempleo de los jóvenes, que se multiplique por 10. ¿Que cómo se ha de financiar esto? Hombre, elimine esa politiquería, elimine ese derroche. Mantengamos el 4 por 1000 para esa revolución educativa y para apoyar el agro colombiano. Esos son temas que nos diferencian del actual gobierno. Una pausa para venir a hablar de la campaña de Oscar Iván Zuluaga.